Bueno, seguimos, nos queda un ratito para terminar. Les decía, estábamos en la prescripción de la pena. La prescripción de la pena, los plazos de prescripción de la pena están en el artículo 65 del Código Penal. Allí el legislador establece que para la pena de prisión y para reclusión perpetua prescriben a los 20 años, pero establece que en el caso de penas privativas de la libertad temporales prescriben al tiempo de la condena. Entonces, si una persona fue condenada a 3 meses, el hecho prescribe a los 3 meses. Pero si una persona fue condenada a 30 años, a 40 años, prescribe a los 40 años. Y después lo que establece el legislador en el inciso 4 es que las penas de multa prescriben a los 2 años. ¿Qué problema tiene esto? Que una pena temporal puede prescribir en un tiempo mayor que una pena perpetua. Es decir, acá el legislador tendría que haber establecido un límite en la pena temporal, porque no es razonable, porque supuestamente es menos grave que una pena temporal prescriba en un plazo mayor que la pena perpetua. Y por otro lado, no establece un mínimo, por lo que una pena de mínima incidencia o de mínima cuantía, 3 meses de prisión, 6 meses de prisión, si la persona se fugó, empezó a correr la prescripción y prescribió muy rápido. Esto es lo que se critica un poco en esto, esa incongruencia y esto de que le faltan plazos. Por otro lado, también se critica de que faltó poner el plazo de prescripción de la pena de inhabilitación. El legislador no puso en cuánto tiempo prescribe la pena de inhabilitación. Esto entonces también fue considerado algo, o es considerado algo crítico, en el sentido de que debió el legislador prever un plazo para la pena de inhabilitación. En este sentido, muchos dicen que no corresponde imponer un plazo de prescripción para la pena de inhabilitación, porque por su propia naturaleza, la pena de inhabilitación no tiene prescripción, sería como imprescriptible, porque prescribe no haciendo el derecho que le están privando. Un grupo de autores entiende esto. Mayormente hoy lo que se entiende es que hay que hacer una interpretación in bonam parte y fijar un plazo de prescripción. Ya desde una posición antigua de Malagarriga, seguida hoy ya por Zaffaroni y muchos autores, entienden que hay que tomar como plazos prescriptivos de la pena de inhabilitación los mismos plazos por interpretación in bonam parte, los plazos previstos en el artículo 62 para la prescripción de la acción penal. Se toman esos mismos plazos. Esta es una posición, digamos, que está manejada ya más desde el punto de vista doctrinario. Y lo otro que nos queda en relación a la prescripción de la pena es cómo contamos los plazos de prescripción de la pena. Artículo 66 del Código. El artículo 66 del Código nos dice que los plazos de prescripción de la pena se cuentan desde la medianoche del día en que se notificara al reo la sentencia firme. Repito, desde la medianoche del día en que se notificare al reo de la sentencia firme, o desde el quebrantamiento de la condena si ésta hubiese empezado a cumplirse. Artículo 66 nos fija la forma de contar los plazos de la prescripción de la pena. ¿Qué nos dice? Hay dos formas distintas. Una es cuando la pena se empezó a cumplir, y la persona quebrantó la condena, se fugó. Entonces la persona está condenada a 5 años, venía cumpliendo la condena, se fugó a los 2 años, le quedaban 3 por cumplir. Se computa desde el quebrantamiento de la condena, desde el día que se fugó. Allí no hay muchos problemas. Sí hay problemas en el primer supuesto, que es el caso donde la persona no empezó a cumplir la condena. Supongamos un tipo que viene en libertad, llega al juicio, lo condenan, 10 años, y venía en libertad. Cuando el tipo ve 10 años, fuga. Y el código lo que dice desde la medianoche del día en que se notificara el reo de la sentencia firme. Un montón de incongruencia, dice el código. Dice reo, dando a entender que la persona ya está condenada, pero todavía no está condenado. Sentencia firme, cuando el plazo de prescripción debería tener la notificación, notificar al reo de la sentencia firme. Debemos notificar al reo de una sentencia que todavía no está firme. Entonces el código tiene muchas incongruencias. Lo cierto es que desde que la sentencia adquirió firmeza,
empezaría a correr la prescripción. Suponiendo el caso, este es para el caso de la persona que llega en libertad y se fuga, nunca empezó a cumplir la condena. Eso es un poco lo que nos da un poco de crisis. El código no es claro. Normalmente lo que se dice es que hay que acudir a lo que dicen las leyes procesales para entender cuándo la sentencia condenatoria queda firme. Esto es un poco más crítico, no me voy a meter mucho en esto porque es más procesal. Y luego tenemos dos temitas que nos quedan. Vimos prescripción de la acción, vimos prescripción de la pena, nos queda la suspensión y la interrupción. La suspensión de la acción. Los dos temas están contemplados en el artículo 67 del Código Penal. La suspensión de la prescripción, para dar una explicación de lo que significa la suspensión de la prescripción, impide que la prescripción siga corriendo desde que surge la causal suspensiva hasta que cesa. Luego de lo cual, sigue el curso de la prescripción sumando el tiempo anterior. Vamos a verlo con un ejemplo para no generar tantas palabritas y tantas confusiones. La suspensión de la prescripción, el plazo de prescripción está corriendo, la suspensión está dada específicamente o directamente con la acción penal. Empezó a correr la prescripción, empezó la investigación, o sea, la persona comete el delito hoy, comienza la investigación, y a los 3 meses de la investigación surge una causal suspensiva. Por ejemplo, la persona es un legislador. Hay que pedir el desafuero. Durante el lapso que dura la remoción de los fueros, el curso de prescripción queda suspendido. Cuando se le quitaron los fueros a la persona, la prescripción sigue corriendo, sumando el tiempo que ya había corrido, los 3 meses esto se toman, y sigue corriendo. Eso es un poco lo que significa la prescripción. Terminada la causal suspensiva, el tiempo de prescripción sigue corriendo, sumando lo que ya había corrido desde antes. Las causales suspensivas están establecidas en su mayoría en el artículo 67. El artículo 67 habla de cuestiones previas o cuestiones prejudiciales. Las cuestiones previas son cuestiones extrapenales y son de carácter personal, procesal, material o constitucional, que requieren un pronunciamiento, entonces, de un órgano distinto al órgano penal, pero que no hacen cosa juzgada en materia penal. Por ejemplo, lo que vimos antes, el juicio político, el jury de enjuiciamiento, el desafuero, esas son cuestiones previas. Las cuestiones prejudiciales, en cambio, son cuestiones que provienen de otro órgano judicial y que sí hacen cosa juzgada en materia penal. Por ejemplo, si yo estoy tramitando y decidiendo un proceso de hurto y en sede civil se está discutiendo quién es el dueño de la cosa, es una cuestión de orden prejudicial que decide otro órgano judicial, el sede civil, que hace cosa juzgada en materia penal, porque si en el sede civil me deciden que la víctima es la dueña de la cosa, el imputado va a ser condenado en sede penal. Hay una influencia directa entre la decisión civil de que... Ahora, si en sede civil deciden que el dueño de la cosa es el imputado, no hay robo, no hay hurto. ¿Se entiende por qué hace cosa juzgada? Es decidida entonces por otro órgano judicial, distinto al penal, y hace cosa juzgada en sede penal. Dentro de el segundo inciso de las causales suspensivas, establece que como causal suspensiva todos aquellos delitos cometidos por un funcionario público en ejercicio del cargo público. Son delitos cometidos en ejercicio de la función pública para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público. Entonces, un ministro comete una estafa, una defraudación al Estado, mientras está en el cargo,
se suspende el curso de la prescripción. Y el curso de la prescripción vuelve a correr una vez que el funcionario público deja de estar en el cargo. Esto es un poco para facilitar la persecución penal y para evitar que, mientras la persona está, tape la ocurrencia del hecho y se ampare en la prescripción. Supongamos de que una administración fraudulenta en contra del Estado, artículo 174.5, prescribe a los 6 años. Si la persona permanece 10 años en el gobierno, supongamos 2 periodos presidenciales, 8 años, y cometió el delito al año 2, cuando se va del gobierno, el hecho prescribió porque él no lo dio en conocer, o no se pudo conocer porque él seguía en el cargo público. Entonces, lo que trata esta causal suspensiva es justamente evitar que el funcionario público pueda ampararse en el cargo público para evitar la prescripción. El tercer inciso habla de que se suspende la prescripción de los delitos cometidos, los delitos contra el orden constitucional, artículo 226 y 227 bis. La rebelión y los actos de consentimiento o cooperación con la rebelión. Hasta tanto se restituye el orden constitucional. Esto justamente está hecho porque luego de un golpe de Estado, como el gobierno de facto toma el poder, si está 10, 12 años en el poder, se ampara luego en la prescripción de los hechos. Entonces, ¿qué pasa? Mientras esté en el poder el gobierno de facto, se suspende el curso de la prescripción. Luego hoy tenemos incorporado el caso de los delitos sexuales, delitos contra la integridad sexual, que se suspende el curso de la prescripción hasta que la persona tenga 18 años de edad, o hasta que formule denuncia. Esto también es muy importante porque normalmente estos hechos, cuando son intrafamiliares, se dan en un espacio donde la persona piensa de que no puede hacer nada porque se siente, digamos, enfrascada en ese entorno y no puede formular la denuncia, y recién a los 18 años se siente con cierta libertad, o luego de transcurrido mucho mayor tiempo, se da cuenta de lo que pasó y hace la denuncia. Entonces, mediante todo ese plazo se suspende el curso de la prescripción y empieza a correr hasta a partir de la persona adquiere la mayoría de edad, 18 años, o a partir de que la persona formuló la denuncia. Después hay casos que están regulados en algunas leyes especiales, y el otro caso que está regulado es el de la probation. Mientras la persona esté sometida a suspensión de procedimiento a prueba, se suspende el curso de la prescripción. Eso no está en el artículo 67, sino que está en el 76 ter, específicamente regulado. Esas serían las 5 causales en función de las cuales se suspende el curso de la prescripción de la acción. ¿Qué hay que hacer? Hay que remover el obstáculo prescriptivo de la suspensión y luego se sigue el curso de la prescripción. Y en relación a la suspensión de la pena, la mayoría de los autores dicen que no hay ninguna causal suspensiva de la pena, porque como vimos todas las referencias del artículo 67 están dadas en relación específica a la suspensión de la acción penal. Zaffaroni solamente nos dice que el caso de suspensión de la pena estaría dado en el caso de la condena condicional. Se suspende la pena y se suspende el curso de la prescripción, salvo que la persona cometa un nuevo delito o viole las reglas de conducta. Está sujeto a una condición y en ese plazo se suspende, según Zaffaroni, el curso de la prescripción. Se suspendería el curso de la prescripción. Y por último, encontramos la interrupción de la prescripción penal. A diferencia de la suspensión, en la interrupción de la prescripción penal, cuando ocurre el hecho interruptivo, a partir de ese momento se empieza a contar de cero. Es decir, viene corriendo el curso de la prescripción, ocurre la causal suspensiva, todo el plazo de interrupción de prescripción que había corrido se borra.
y desde la causal suspensiva se empieza a contar nuevamente desde cero. Esto es bastante problemático porque, como hay muchas causales interruptivas, nos puede llevar a interrupciones, a prescripciones de la acción muy extensas. El código establece varias causales interruptivas. La primera causal interruptiva es la comisión de un nuevo delito. Entonces, viene corriendo la prescripción, supongamos que la persona cometió un robo, son 6 años, el robo prescribe a los 6 años, 164. En el año 5 la persona comete un nuevo delito. A partir del año 5, de ese momento en que cometió un nuevo delito, se empieza a contar desde cero, es decir, comienzan a correr nuevamente los 6 años. La única discusión que está dada en esto es si se necesita una sentencia condenatoria en el segundo hecho, o basta que la persona haya cometido el delito. Esto es la única discusión. Luego, lo que aparece en el código son causales interruptivas por el curso del procedimiento penal. Lo que dice el legislador es que establece causales de interrupción por el curso del procedimiento. A medida que va avanzando el procedimiento, el legislador establece actos interruptivos para facilitar el desarrollo del procedimiento. ¿Cuáles son estos actos interruptivos específicamente? El primer llamado a indagatoria, que es cuando se lo convoca al imputado para que declare. Esa es la primera causal interruptiva dentro de lo que es el curso del procedimiento. Te estoy persiguiendo penalmente. Llevo 2 años en la persecución. Y a los 2 años tengo elementos de prueba para llamar al imputado para que declare. Cuando el imputado viene y declara, primer acto interruptivo. Entonces, a partir de este momento empieza a contarse desde cero. El segundo acto interruptivo es el requerimiento acusatorio o de elevación a juicio. Es la acusación. Supongamos entonces, esta persona cometió un robo. Hoy. 2 años lo llamaron a indagatoria. 2022. A partir de 2022 se vuelve a contar otra vez desde cero. A los 2 años lo acusaron. 2024. A partir de 2024 se vuelve a contar otra vez desde cero. 6 años, más. Ya estaría prescribiendo en el 2030. El hecho tenía 6 años de prescripción. La tercer causal por actos de procedimiento que prevé el código es el auto de citación a juicio o acto procesal equivalente. Y el último acto procesal interruptivo es la sentencia condenatoria no firme. Entonces, el legislador nos establece la indagatoria, la acusación, la citación a juicio y la sentencia condenatoria no firme. 4 causales interruptivas por actos de procedimiento. Con esto, si tenemos un hecho de robo, nos puede pasar de que con las interrupciones del curso de procedimiento, en vez de prescribir a los 6 años el robo, quizás prescriba a los 24 o 23 años, lo que parece una exageración, y que afecta un poco el fundamento de la innecesariedad de la pena de la prescripción. Y finalmente lo que nos queda es la prescripción de la pena. La interrupción de la prescripción de la pena. La única causal interruptiva de la prescripción de la pena es la comisión de un nuevo delito. La persona está condenada hoy, se fugó, no empezó a cumplir pena. Si comete un nuevo, o sea, fue condenada a 5 años, si a los 3 años comete un nuevo delito, ese acto, ese nuevo delito es interruptivo y a partir de ese momento empieza a contarse desde cero. Bueno, un poquito largo se hizo lo de la prescripción, pero bueno, tiene varios vericuetos como para analizar. Y aquí entonces estaríamos terminando. Terminamos entonces las clases teóricas. Hoy, la semana que viene siguen con todos los prácticos que quedan. Y bueno, haremos una clase de repaso. Ahí la opinión de la cátedra, cuando nos preguntaron, es que se pueden tomar los exámenes por Zoom. Esa es la opinión de la cátedra ante el requerimiento que está haciendo el decano. Después veremos cómo lo reglamentamos para que se pueda hacer.
Si es así, podríamos cumplir los plazos para tomar los exámenes. Y bueno, haríamos unos días antes un Zoom o nos van haciendo preguntas para evacuar dudas que puedan ir teniendo para todos los que quieran ir rindiendo. Si no queda ninguna pregunta, nos despedimos hasta algún momento que nos veamos, hasta el examen conmigo o hasta la clase de apoyo. A ver si hay alguna pregunta acá. Sobre la regularidad, yo